Las Cuentas Claras es un espacio de Letir que fomenta la educación financiera, porque si aprendemos más, ganamos todo. Qué placer recibir a Luciana Lazus. ¿Cómo te va, Luciana? Encantadísima siempre de estar en un espacio de comunicación contigo. Muchas gracias. Y este tema que particularmente me interpela en esta etapa de mi vida. Bueno, ¿y por qué te interpela? Porque creo que si las generaciones nuestras hubiésemos tenido una educación financiera solvente, hubiéramos podido hacer mejor con nuestras inversiones, nuestros gastos, nuestros presupuestos familiares, y también hubiéramos podido enseñar mejor a nuestros hijos. Y entiendo que nosotros no recibimos, era lo intuitivo, lo que hacían en tu casa. Claro. La mala noticia es que el tiempo ya pasó, la buena es que siempre se puede empezar. Absolutamente, en eso estamos. me encanta. Bueno, Luciana, ¿y qué puede aplicarse, por ejemplo, este criterio de formarse cuanto antes en la nutrición saludable, al igual que la educación financiera? ¿Hay que empezar antes? Yo creo que si algo debería estar en la currícula es la educación financiera, y la alimentación y los hábitos deberían estar como parte natural de la vida, no como una materia, sino como algo que está transversal, cotidiano, que te va a acompañar toda tu vida. Lo mismo que hacer con tus inversiones, con tu sueldo, con tus ganancias desde chico. Tiene que entrar desde chico y tendría que estar como parte de la educación que recibimos, ¿no? De la cultura general, llámale. Creo que en alguna oportunidad te pregunté la clásica, la pregunta más básica de todas: ¿cómo nos estamos alimentando? Y cuando digo cómo nos estamos alimentando, es porque tal vez haya habido, no sé, una progresión, una evolución, o todo lo contrario. Yo entiendo que desde las primeras veces que podemos haber charlado vos y yo sobre cómo nos estamos alimentando, entiendo que estamos mejor en términos de que hay muchísima más información respecto e información más democrática, porque en estos casi 30 años que yo trabajo en nutrición, y especialmente en educación y comunicación, yo siempre digo que mi rol es un poco traducir esos conceptos difíciles en palabras concretas que la gente la pueda llevar a su casa, al plato, al tenedor, a la compra. Hay más información, hay más disponibilidad, hay más oferta de alimentos, lo cual puede ser un poco engañoso, porque uno puede decir, sí, voy a la góndola y me abrumo, entonces no sé qué llevar, y tengo menos tiempo, entonces tiendo a ir más por lo que está más listo, o más, hoy podemos hablar términos de ultraprocesados. Pero mi percepción es que hay más ganas de saber cómo hacer las cosas mejor, y sobre todo, y quizás porque yo me estoy enfocando más en una población de personas de más de 40, mujeres particularmente, que tenemos como esa sabiduría de, bueno, tengo la información disponible y la uso a mi favor dentro de mis presupuestos y mis gustos para estar lo mejor posible. Hoy ya no se busca no enfermarse como se buscaba hace 20 años, no tener presión alta, no tener diabetes, no tener enfermedades cardiovasculares. Hoy esos objetivos quedaron un poco acostados y son obvios, y se busca el bienestar, el antiestrés, el no fatiga, el rendimiento intelectual y físico. Cambiaron los objetivos, y eso en parte creo que está un poco retroalimentado por tener más información de alimentación. Qué bueno lo que estás diciendo, porque además creo que nos ilustraste tanto tiempo sobre aquello de la nutrigenética. Sigo haciéndolo. Y claro, pero estamos llegando al punto, o sea, todo lo que estás describiendo se trata de eso. Bueno, porque en realidad si hablamos de nutrición en términos estrictos, migramos hacia un lugar que ya no es de el talle único y todo para todos, sino de la nutrición de precisión. Eso. Hoy hablamos de eso, de una nutrición de precisión, alimentos, suplementos, actividad física. En su máxima expresión te lo puede dar la nutrigenética. Desde luego. Lo que pasa es que todavía no está democráticamente incluido para todas las personas, entonces ahí es donde gente te puede decir, pero yo no puedo acceder a eso. Y no tiene que ver con que no hayan tenido educación financiera en ese sentido. Lo que sí sabemos es que no a todos nos hace bien lo mismo, que la dieta de la vecina no necesariamente funciona para mí, y esa información está más disponible. Y sobre todo ahí caes en el tema que a mí me está apasionando y que se volvió mi propósito de vida, que es ayudar a las mujeres a que vivamos la segunda mitad del partido de forma plena, disfrutable, sana. Estamos hablando del tema. Claro, la mejor dieta de todas es la que tiene tu nombre. La bien tuya, personalizada. la personal. Y si no puedes acceder a la que tiene tu nombre a la medida de tus genes, podés buscar, y ahí sí es importante, es buscar las fuentes de información que sean confiables, que tengan un respaldo científico y que te resuenen con lo que te están proponiendo. Que eso no necesariamente somos profesionales de la salud, porque ves profesionales de la salud diciendo cosas con las que yo no concuerdo para nada. Sí, no, y ahí es complejo porque es tal
la saturación de estímulos, de información que tenemos, que a veces discernir entre lo que está bien y lo que no está. Esa es la contracara. Vos me preguntabas, ¿sabemos más? Sabemos más. Hay más información, correcto, pero también puede haber confusión. El otro día yo le decía a una paciente, si yo no fuera nutri, te juro que no sabría qué comer, porque te dicen que esto sí, que el otro no, que ahora el gluten es lo peor que puedes hablar. De repente, todos comimos 10 años palta y cuidado con el exceso de grasa. Entonces, hay que buscar el criterio e ir siempre por el medio. En mi opinión, el equilibrio es muy importante y no radical. Es genial eso. Bueno, como sabés, es un espacio de educación financiera. ¿Por qué deberíamos hacer esa especie de asociación y pensar que un tema tan importante para mujeres mayores de 40 años, en la pre y la posmenopausia, como un cuidado a su forma de alimento, tiene que ver con lo financiero? Primero porque si nosotros tenemos una alimentación trabajada, cuidada, y cuando hablo de alimentación me gustaría ir un poco más, es un estilo de vida, porque no es solo alimentación, y yo te diría que para nosotras las mujeres más de 40 no hay manera de tirar de una variable sola. Se necesita pensar en movimiento, bienestar desde ese lugar, gestión emocional de la manera que puedas y que resuene con vos, la terapia que sea, pero la gestión emocional, si no lo hiciste hasta ahora, deja de ser negociable, lo mismo que moverse, la alimentación, y ahí entra alimentación, suplementación, y después está la modulación hormonal, como 4 grandes pilares. Entonces, la diferencia es que antes, si vos llegabas sin ninguna información, que era lo que nos pasó, te diría a nosotras las de 50 y a mi mamá seguro y a mi abuela obviamente, había mucho más chances de, primero, de no pasarla bien, que estaba naturalizado y era lo que había, hoy ya sabemos que eso no es así. Segundo, de enfermarse concretamente, de enfermedades cardiovasculares, llámese infarto o ACV, o de fracturarse. Fracturarse que estaba asociado a, se fractura la señora muy mayor, no, se fracturan 1 de cada 4 de 50 a 52 años. Entonces, hoy ahí concreto tenés un ahorro. Claro. Más allá de que también vivíamos mucho menos, y hoy, si no se considera esta población como una población que va a estar activa, no solo laboralmente hasta más que lo que se creía, sino que va a vivir, se les va a armar un lío de salud pública. Sí, pocas veces se aplica tan bien la frase prevenir es mejor que curar, es mucho más barato que curar. Significativamente más barato que curar y muy tangible. Claro. Porque está, esa información sí existe. La diferencia es que quizás antes las mujeres no llegábamos a ser un problema para la salud pública porque no había una masa de población grande que generara ese impacto. Hoy vamos a vivir hasta los 80, 90. Claro. Entonces, si no hay cuidados, el problema es ese. Es como si vos no planificás un ahorro para tu vida cuando llegás a una etapa de la vida, decís, bueno, ¿y de dónde sale esto? Exactamente. Luciana, y cuando acuden a tu consultorio, ¿entienden exactamente lo que dijiste hoy, que es esa mirada holística, que no es simplemente alimentarse Les mejor? cuesta. Muchas mujeres llegan a mí diciendo, quiero el plan de menú, que sería como que yo los consultara y dijera, no, a mí decime Lunes, qué martes, hago miércoles. con los 100 pesos que tengo, decime cómo los pongo, dónde los pongo, qué hago con eso, cuándo los gasto. En realidad, esa mirada queda miope y queda chica, porque incluso las tendencias respecto a nutrición, salud y bienestar van hacia una mirada completa. En esta etapa de nuestras vidas y mi manera de concebir la salud, no hay forma de que no sea una mirada completa. Entonces a veces las tengo que correr de, no hay plan de menú que te vaya a resolver si vos no gestionás cómo estás durmiendo, la poca felicidad que estás teniendo, la falta absoluta de movimiento, el que no te hagas una hora para vos para ir a tomar un café con una amiga, el que no te puedas hacer en la semana 4 horitas para moverte de alguna manera en algo que te guste, que no te resulte insoportable. Entonces hay mucho más trabajo de sé tu prioridad, pensate como un todo, gestiona tu estrés y recién ahí vas a poder aplicar el mejor plan de menú a tu medida. Con genética yo te puedo armar el mejor plan, pero si vos no tenés el resto no lo vas a poder sostener. Qué bueno. ¿Ya has escrito de esto? ¿Estás escribiendo también? He escrito. Mi primer libro se llama Tu última dieta, que en realidad resume mi trabajo en los primeros 20 años respecto al método que justamente considera todas las partes de ese iceberg y trata el peso como una consecuencia y no como el centro de lo que tenemos que hacer. Claro. Luciana, ¿cómo asumir todo esto en tiempos de agendas intensas, de horarios agobiantes, de tareas que muchas veces trascienden lo estrictamente laboral o profesional? Tenés que seguirla en tu casa.
jugar con ese equilibrio necesario? Esa es la palabra clave, creo yo. Creo que es un equilibrio y creo que es una etapa de la vida, por lo menos yo, y lo que aliento a las mujeres con las que me vinculo laboralmente desde las redes o desde el 1 a 1, desde mi programa online Mujer Más 40, que es lo que tengo más cercano y en el que tengo la experiencia muy maravillosa del propósito hecho realidad, es a vivir en un equilibrio y pensar en términos de que no todas las semanas vas a hacer todo perfecto, pensar en un 80-20 desde alimentación hasta actividad física, hasta sueño, estrés, viandas, hijos, etcétera. Ser un poco más compasivas con nosotras mismas es muy importante, esa mirada que tenemos de Mujer Maravilla, que tenemos que rendir en todo, estar siempre respondiendo en todos los frentes, no tan así. Vos sos la mujer más importante de esta etapa de tu vida, con los errores que puedas tener, pero sí en centro, en foco. Y esa frontera del me lo merezco, ¿cuándo es buena y positiva y cuándo deja de serlo? Me lo planteo todas las noches. Y estoy pensando en términos financieros del me lo merezco, ¿no? Porque el me lo merezco de alimentación puede tener un tema, y es que yo creo que comer y disfrutar sí es un equilibrio que hay que lograr, pero hay que tener cuidado de no caer en el comer porque estoy tapando determinadas emociones. Ahí hay dos áreas como muy concretas, ¿no? Como esto porque me lo merezco, porque tuve un día difícil y porque detesto lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué hago? Me autocastigo creyendo que me estoy dando un merecido, me tapo de cosas que después no están buenas y que me la cobran. Gastando plata. Bueno, además, y con respecto al me lo merezco, yo creo que si me dijeran en forma como yo armo una guía, un plan de menú que está dirigido y pensado para mí, para mi casa, para mi familia o para mí, concretamente me dijeran cuántos ingresos tengo, entonces qué tengo que hacer con eso, podría disfrutar más del me lo merezco, porque estaría haciendo algo informado. Por eso yo creo que la educación financiera de verdad es un debe, y por supuesto que estamos a tiempo, y por supuesto que a partir de que esto se puso sobre la mesa y se empezó a hablar, dije, bueno, contame cómo hago para hacer lo mejor posible con los recursos que tengo. O sea, planificar siempre. Siempre. Planificar va a rendir, te va a permitir tener esas agendas que, ojo, también hay una cultura de cuanto más hago, más exitoso soy. Yo creo, un poco por edad, que yo estoy exactamente al revés de eso. No es hacer más, es hacer mejor. No es trabajar más, es trabajar mejor. Que no importa si es más o menos, no importa esa cultura de que hay que estar 14 horas y si no, no sos exitoso, y si no estás en 40 lados. Yo creo que eso no es lo que quiero yo, por lo menos para esta etapa de mi vida. Quiero hacer mejor, quiero tener impacto en la gente que consume mis contenidos o que me consulta, y quiero estar bien yo. Claro, se habla ahora también de esa longevidad, de llegar bien, o sea, no es llegar a viejo, sino llegar bien a esa etapa de la vida. Y además se van prolongando los procesos profesionales, laborales. Cuando uno tiene como ese abordaje holístico que vos describías respecto a tu propio cuerpo, queda demostrado que rendís más y en consecuencia podés obtener más recursos. Definitivamente el rendimiento intelectual y físico es una consecuencia de cómo estés, y también tenemos que perdonarnos que haya semanas en las cuales no rindas un 100. Y eso es lo que digo, que muchas veces, en particular las mujeres, por experiencia personal y por el contacto que tengo con esa población, no nos permitimos no rendir al 100 todo el tiempo. O nos frustra mucho no poder, y entonces es por eso también que ahí se encuentran síntomas de esta etapa como neblina mental, como cansancio, como falta de rendimiento intelectual, como menos masa muscular, menos fuerza, y podría seguir, que nos frustra mucho porque nosotros tenemos que poder con todo. Y la realidad es que ni tenemos que poder con todo, y hay cosas biológicas que empiezan a pasar que impactan en tu rendimiento. Entonces no es solo la hiperagenda, es que también hay todo un proceso biológico que empieza a ocurrir que impacta en cómo vos te estás sintiendo, y no tenés que poder con eso, sino que encontrar la ayuda para modular desde las 4 áreas: actividad física, gestión de emociones, modulación hormonal y nutrición. Claro. En estos años que nos conocemos, la evolución de la tecnología es extraordinaria. Por lo tanto, es probable que tu telefonito te resuelva prácticamente casi todo. ¿Cómo hay que administrar también la tecnología asociada a esa saturación de información, donde te dicen podés pedir la comida más rica y te llega al ratito, no te cuesta absolutamente nada, o simplemente aquel hecho de entrar a un supermercado que de pronto tenía como, digamos, determinadas
áreas, determinadas marcas, y hoy te resuelve prácticamente todo lo que tiene que ver con la alimentación. Yo creo que lo que dijiste hace unos momentos, que fue el tema planificar, sigue siendo vigente. De hecho, durante muchos años yo trabajé alrededor de ese concepto de planificar y organizar la compra y la comida semanal, y hoy como que lo doy por entendido que sí, obvio que existe y capaz no existe para todo el mundo. Esa planificación es importante, elegir dónde compras tus alimentos es importante, el tener básicos de alacena, heladera, freezer sigue siendo muy vigente. Y a veces yo quizás me lo olvido porque lo hago en forma sistemática, y para quienes nos puedan estar escuchando, al principio puede ser tedioso, pero después que lo entrenás es como la meditación, que es una técnica que para mucha gente puede ser, no, yo no me puedo quedar porque ni siquiera es mente en blanco, es con la mente quieta durante X minutos y encontrás el mejor camino para vos, lo entrenás y después sale solo. Yo creo que con esto es un poco eso, y la planificación y la organización te lleva a que el 80% del tiempo tengas eso previsto y que tu compra sea en tu feria, en tu supermercado, en tu quesería, pidas eventualmente online. Vive el delivery cada tanto, claro que sí. Claro. Es disfrutarlo es también. Es parte de. No, claro. Pero sin creer que para comer bien hay que saber ser un chef en casa. O sea, se puede simplificar la cosa, basarse en proteínas, tener... Hoy también, eso que vos decías, los supermercados te ofrecen cosas lavadas, cortadas, picadas. Hay que usarlas. Lo que está congelado y no es ultraprocesado, hay que tenerlo. Te soluciona. Te permite sacar y armar algo en el momento y no tuviste que llegar a tu casa y salir a hacer la compra y pensar. O tener en tu casa, mi freezer está pensado para que yo de mañana, chicos, cenan en casa hoy los dos, sí, perfecto. Bajo las milanesas a la heladera, cuando llego las pongo al horno, mientras tanto saco una lechuga. Sí, a veces pedimos empanadas. Licenciada, ¿cómo dejo las harinas? No sería necesario que dejes las harinas. ¿Por qué pensás que tenés que dejar las harinas? Ese es el criterio. Acá los extremos y los fundamentalismos es lo que está arruinando las elecciones de las personas. Me encantó encontrarte otra vez, Luciana. Siempre es un placer charlar contigo, Daniel. Te admiro mucho.